Bueno, se nos cortó el bloque anterior. Acuérdense que cada bloque, después de cada bloque, nos vamos a robar 5 minutitos y volvemos a reiniciar el bloque. Entonces, no sé si me estoy dando a entender acerca de estos aspectos de la implementación, es decir, hasta dónde vamos a ir desglosando lo que es una estrategia corporativa que se desprende directamente de los dueños, de los accionistas, sobre a dónde quieren ellos ver posicionada la empresa. Por eso es importante que en estas etapas de análisis del contexto, nosotros podamos sentarnos con ellos como con los directivos para darles a conocer la realidad de la empresa, que si no, ellos deben también saberla, pero nosotros como una forma más estructurada, más profesional, de analizar todo el espectro de elementos que pueden afectar a la organización. Una vez que ya nos sentamos con ellos, tenemos que darles esa autoridad, porque ellos son los que van a decir, bueno, de acuerdo a los datos que tengo, o que tenemos, o que hemos estado manejando del análisis de la organización, de la empresa, podemos elegir esta estrategia. Y ellos son los que generalmente van a decir qué tipo de estrategia van a tomar. Pero si se dan cuenta, es una estrategia que puede ser genérica y que nosotros como líderes de la empresa, como parte de la gerencia, en una gerencia general, en una gerencia de planta, nosotros tenemos que traducir eso en planes de trabajo, en estrategias funcionales para cada operación, para cada área, y que además estén vinculadas y estén coordinadas para sumar al logro de las metas planteadas por los accionistas, o por los grupos de interés más bien. Posteriormente de eso, cada jefe de área, que es lo que estamos leyendo ahora, son ellos los que van a determinar cómo van a operar dentro de su área funcional, dentro de su ámbito de responsabilidad, para cumplir con los objetivos y metas que le fueron planteadas desde desde su implementación. ¿Okay? Permítame tantito. ¿Sí? Entonces, en esa parte es en la que estamos. Y no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Dudas hasta ahorita? Pregunto. ¿No? ¿Todo claro? Conste. Sí, prof, todo tranquilo hasta ahora. Ok, cualquier cosa me interrumpe, ¿eh? No hay problema. Entonces vamos bien, vamos bajando en la escala, así como vemos un organigrama que tiene el dueño, comité directivo, director general, gerente de zona, gerente de planta, así, gerente de mantenimiento, gerente de producción, así es como va bajando también y se va desglosando las acciones que requiere la estrategia, ¿sí? Pero la estrategia se generó, como dice al principio, en un grupo muy pequeño, que son los accionistas, y de ahí fue bajando y se fue desglosando en acciones y planes de trabajo para las diversas áreas o los que están involucrados directamente. Muchas personas de la corporación que son decisivas para la implementación exitosa de la estrategia probablemente tengan poco que ver con el desarrollo de esta estrategia corporativa e incluso de la estrategia de negocios. Por lo tanto, podrían ignorar por completo
toda la cantidad de datos y trabajo que se requirieron en el proceso para esta formulación de estrategia empresarial. Y es lo que yo decía. Entonces, todo, o sea, nosotros como empleados normalmente ignoramos todas las cifras que manejan los accionistas, ¿no? Los dueños, los que ponen el capital de la empresa. Y simplemente nos manejamos con los datos del día a día. Entonces, los que realmente determinan esto, los que realmente hacen algo cotidianamente a favor del logro de las estrategias, pues no están muchas veces conscientes de en qué se basaron para que yo tuviera que hacer eso. O sea, ¿por qué tengo que ir yo a este curso de capacitación en ventas? Si pues ya llevo 15 años de vendedor, ¿no? Y ahora, ¿qué nuevo me pueden enseñar? No, lo que pasa es que es parte de las acciones propias del desarrollo de la estrategia que están cumpliendo con un objetivo. Y a lo mejor nosotros no sabemos exactamente para qué las cosas. Ahora, a menos que existan cambios de fondo. Cuando yo tengo un contexto, cuando yo le presento o junto con el grupo directivo o ellos mismos nos presentan a nosotros como gerentes el contexto con una información que ellos consiguen o que ellos manejan, que nosotros no, y nos dicen, ¿sabes qué? De acuerdo a este contexto y a cómo se están moviendo el entorno de la empresa, hemos cambiado la misión de la empresa. Hemos ajustado los objetivos corporativos, ¿sí? Por lo tanto, las estrategias ahora van a ser estas y las nuevas políticas para manejarla van a ser estas otras, ¿sí? Y a menos que ellos sean explícitos en eso, entonces yo voy a poder aportar lo que pasa con la estrategia. Si ellos no tienen ese vínculo entre lo que quieren los dueños y lo que le dicen al administrador, vamos a ponerlo así, lo que va a suceder es que digas, oye, me estás pidiendo cosas que ni al caso y no entiendo ni por qué, ni tampoco tú me explicas. Y entonces va a pasar lo que pasa con muchas empresas mexicanas, ¿sí? Al no saber claramente qué es lo que quieren los directivos, pues lo que va a terminar haciendo es cualquier cosa que me diga, lo voy a seguir haciendo como siempre lo he hecho y no voy a invertir esfuerzos ni recursos en modificar algo que no sé ni entiendo realmente qué es lo que quiero, ¿eh? Entonces es lo que genera resistencia y pereza. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pues los administradores, vamos a ponerlo así, los gerentes de planta, como los gerentes de áreas funcionales, tienen que coordinarse, sentarse a trabajar con sus iguales, con sus colegas, para ir determinando programas, presupuestos y procedimientos en los puntos clave donde se deben hacer. También deben trabajar para lograr sinergia entre las diferentes áreas funcionales o aquellas otras divisiones de un corporativo, para establecer y mantener este nivel de competitividad de la empresa, ¿sí? Es decir, ya que el director general tiene claros cuáles son las estrategias que marcan, nos toca sentarnos a desarrollar programas y presupuestos, a jalar esa información, de saber dónde estoy, con qué recursos tengo y el clásico para qué me alcanza, antes de empezar a mandarles objetivos a las áreas. Yo no le puedo decir, es que los dueños quieren que incrementemos las ventas en un 50% para este año, ¿no? Y tú te limites como directivo, en vez de sentarte a analizar, te limites como directivo a pues pasarles directo a los objetivos, ¿no? ¿Sabes qué? 30% va, pues eso representa 50% en producción, 30% en ventas, y así, ¿no? No es esa forma. Tienen que sentarse todos para ver qué recursos hay
cómo está la situación ahora de cada una de las áreas funcionales, replicando un poquito el protocolo de la implementación de la estrategia, pero ahora a escala de área funcional, para saber con cuánto contamos y cómo podemos nosotros repartir esos presupuestos, esos recursos para ir implementando la estrategia y qué se va a requerir y cómo coordinarse. La implementación de la estrategia implica, como dije, establecer programas para crear una serie de nuevas actividades organizacionales, presupuestos para asignar fondos a esas nuevas actividades y declarar procedimientos para manejar los detalles del día a día, es decir, el qué hacer ya puntualmente. En relación a los programas, en cuanto a esto, pues obviamente estamos hablando del desarrollo de programas, presupuestos y procedimientos que son en lo que termina desglosándose la planeación estratégica. Como programas, ya en la parte funcional, el propósito es hacer que una estrategia se oriente hacia la acción. Es una manera de examinar una manera de examinar el probable efecto que producirán los nuevos programas en una organización es comparar las actividades y los programas propuestos con las actividades y los programas que actualmente estamos realizando, es decir, en qué consisten en realidad los cambios. ¿Sí? Como es posible observar, una nueva estrategia implicará posiblemente una secuencia de nuevos programas y nuevas actividades. Cualquiera de ellos puede entrar en conflicto con las prácticas y actividades existentes, lo cual crea problemas de implementación como los que ya mencionamos, que te tardes más de lo necesario, que no tengas los elementos en el momento, etc. Entonces, por eso lo primero que tenemos que ir observando, incorporando al desarrollo de los programas, es si la estrategia realmente va a forzar a cambios en los programas en lo que ya está programado, en lo que normalmente se programa de trabajo. ¿Sí? Si se programan nuevas actividades, si se programan una nueva estructura de llevar a cabo la secuencia normal de un proceso, tenemos que analizar. Se pueden usar herramientas de análisis que nos puedan servir para abordar estos tipos de preguntas. En cuanto a la viabilidad, las actividades y los programas propuestos de un sistema son estables y congruentes. Si las actividades actuales son congruentes y estables, o si es probable que la transición sea difícil, es decir, lo que me estás proponiendo es estable y congruente o voy a tener que experimentar hasta que le atine. Y si no, pues compararlo con lo que tengo. A ver, lo que yo tengo ahorita es congruente y es estable. Si yo digo que sí, pues espera, yo pondría en cuestionamiento qué tanto lo tengo que modificar y por qué. Si mi actividad actual es la que tiene problemáticas, bueno, pues entonces yo sé que tengo que darle seguimiento y entender qué tan complejo va a ser hacer la transición de las formas de trabajo actuales a las que se sugieren como parte de las modificaciones en seguimiento a las estrategias establecidas. Otra cosa que tengo que yo revisar es la secuencia de ejecución. ¿Dónde debe comenzar el cambio? ¿Va a comenzar en la parte administrativa? ¿Va a comenzar en la parte de la estructura organizacional? Es decir, vamos a ¿cómo le llaman? Vamos a el hecho de combinar puestos. Vamos a fusionar puestos administrativos o vamos a diversificarlos o vamos a decirle, hacía 3 cosas al mismo tiempo, ahora vamos a dejarle que haga nomás una y vamos a traer a otros 2 para que hagan cada quien lo suyo y tener un mejor desempeño o al revés, ¿no? Tengo 3 gentes para hacer lo mismo, entonces mejor corro a 2 y me quedo con 1. A eso se refiere, ¿sí? ¿Dónde empieza el cambio? ¿Es un cambio administrativo?
es un cambio operativo, es un cambio tecnológico, ¿sí? Otra, ¿cómo afecta la secuencia al éxito? Es decir, ¿me va a ayudar? ¿Hasta qué punto? ¿Qué beneficios me va a dejar? ¿De qué forma estos cambios van a hacer que se avance en dirección a la visión y los objetivos de la organización? ¿Existen puntos de interrupción razonables? Es decir, en este punto yo ya no puedo seguir. ¿Por qué ya no puedo seguir? ¿Por qué ya no lo puedo implementar? ¿Y cuáles son esas razones? Si son justificables o no. En cuanto a la ubicación, ¿es mejor instituir el nuevo programa en un nuevo sitio o se pueden reorganizar las instalaciones existentes a un costo razonable? Si, imagínate que en la propuesta estaba incrementar la producción en un 30%, para lo cual nos dan un presupuesto para adquirir máquinas nuevas con tecnología de punta, pero no cuentas con la infraestructura previa para poder hacerlo. Es decir, las condiciones físicas actuales no facilitarán las mejoras, ¿sí? O no tienes espacio simplemente para dónde hacerlo, entonces tienes que decidir, no, mejor, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo esto, pero en otra área, en otra zona o en otra planta, así definitivamente. Programas. Ritmo y naturaleza del cambio. El cambio debe ser lento o rápido, debe ser gradual o radical. ¿Qué tipos de actividades en curso se deben cambiar al mismo tiempo? Es decir, la coordinación del cambio, ¿sí? Te dicen, es un cambio paulatino, de aquí a 3 años vamos a ir modificando y vamos a ir adquiriendo equipos y tal. O ¿sabes qué? En 3 meses nos va a llegar un equipo nuevo y tienes que modificar la infraestructura para ir viendo cómo vas a acomodar las áreas de producción o las actividades. ¿Qué tan rápido es? ¿Es gradual o radical? ¿Qué actividades se tienen que cambiar al mismo tiempo? Es decir, para cuando estas máquinas entren, esto tiene que ir saliendo. O estas y estas, las que entran y las que ya están, deben trabajar al mismo tiempo hasta que suceda alguna otra condición. Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando a la hora de desarrollar los programas de trabajo que se desprenden de las estrategias. También tengo que considerar, obviamente, a todos los que participan en esos cambios. ¿Estamos pasando por alto alguna actividad o interacción importante? ¿A quién le voy a preguntar? Pues al experto, al supervisor, al jefe de área, al jefe de taller. Oye, aquí se está pensando eliminar esta operación. A ver, y él te puede decir, oye, espérate, es que esta operación no la puedes eliminar por esto, esto y esto. ¿Sí? Y obviamente tienes que involucrar a toda la gente. Se debe obtener más información de las partes interesadas, qué programas nuevos y actividades en curso ofrecen las mayores fuentes de valor. A ver, de todo lo que, qué máquinas o qué procesos son los que representan o significan los niveles de productividad. El jefe de área te va a decir, ah, no, pues el proceso tal son los que marcan el ritmo de la producción. ¿Sí? Ahora, el de los que vienen, ¿cómo crees que te puedan ayudar? Los que se están proponiendo en la estrategia, te van a ayudar. Ah, pues me va a ayudar este. Este no tanto, este lo podemos dejar o incluso eliminar. Y así es como las estrategias tienen que ser flexibles. Con base en que ya sabes todo esto, que ya sabes a dónde y qué vas a hacer y hasta dónde vas a hacer, pues ahora sí ya puedes empezar a presupuestar para lo que yo debo de hacer, necesito estos recursos, ¿sí? Entonces, una vez que ya tienes un plan de trabajo, que es como construir una casa, primero dices, ya tengo el terreno, que es el análisis del entorno. Después visualizo. Ah, y aquí quisiera construir una casa más o menos de estas características, ¿vale? Tengo mi misión, mi visión, mis objetivos. Ahora tengo que ver cómo construir una casa, tengo que ver
¿De qué forma lo voy a hacer? Voy con una constructora, contrato a un simple arquitecto, o se lo doy al maestro albañil, que es sobrino de mi cuñada, para que lo haga. Y ahí estoy seleccionando la estrategia, ¿sí? Posteriormente ya el personal que se va a hacer cargo de implementar la estrategia, es decir, de construir la casa, es el que va a decir, ¿sabe qué? Mire, primero vamos a empezar porque hay que limpiar el terreno. Después hay que aplanarlo. Después hay que escarbar las zanjas para los cimientos. Después hay que empezar a echar los cimientos en tantos días y te da su programa de trabajo. Y después viene la onda, ¿no? Te dice, a ver, para limpiar el terreno se requiere tanto. Pero te dice, se requiere tanto si lo hacemos a mano o si lo hacemos con máquina. Te da opciones, ¿no? O tú buscas opciones para implementar la estrategia. Y después te dice, bueno, si es con máquina, te va a resultar en tanto, en recursos, en dinero, y si es a mano, te va a resultar en tanto y en tantos días y en tantos días. Entonces ya tienes un presupuesto. Ya tienes el plan, es decir, un plan es antes de, ¿ok? Un programa es el que te dice en qué momentos va a ir entrando cada actividad, como acabo de poner en el ejemplo, en la analogía más bien. Ahora vienen los presupuestos, ok, está padre, mire, yo pienso hacerle así, asado, primero esto, después esto, y ya te da tu programa de trabajo, y en 3 meses ya está su casa como usted la quiere. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya en sus programas de trabajo ya establecieron que pueden cumplir con las metas, la misión, la visión, etcétera. Ahora, pues te falta decir, bueno, nada más que le va a salir en tanto. Y se requiere tanto de material, tanto de mano de obra, tanto de maquinaria, etcétera, ¿sí? Y ahí viene el presupuesto. Y luego viene la planeación de un presupuesto. Esta es la última verificación real que una empresa tiene que realizar sobre qué tan viable es la estrategia seleccionada. Una estrategia ideal se podría considerar completamente impráctica, solo después de calcular en detalle el costo de los programas de implementación específico. ¿Sí? Yo te puedo decir que, pues está muy padre, aquí voy a meter estas maquinarias y estas maquinarias lo hacen en un día y así en vez de 3 meses se la tengo en 2 semanas, ya está a su casa. Ah, sí, pero eso es lo ideal. Pero deja ver cuánto me cuesta, ¿no? ¿Sí? Tengo que ver con qué recursos cuento y cómo voy a distribuir a través del desarrollo de los programas de trabajo, cómo voy a repartir ese presupuesto, porque tampoco les voy a dar todo el recurso de golpe, porque a lo mejor no lo tengo. Tengo que ver con la parte de finanzas, cómo vamos a ir generando esos recursos para que se vayan aplicando a lo largo del tiempo de los programas de trabajo. Una vez que ya tengo todo eso, que ya veo que sí me alcanza y cómo lo voy a utilizar, pues ya viene la aprobación de los presupuestos. Después de aprobar estos presupuestos de estos programas, ya sean divisionales o corporativos, se deben desarrollar ya todos los procedimientos para ver cómo se va a ocupar. Estos procedimientos son procedimientos llamados procedimientos operativos estándar, que por lo general detallan las diversas actividades que se deben de llevar a cabo para completar los programas de una corporación. Y eso es ejemplo de decir, bueno, pues para escarbar fueron 5,000 pesos, para limpiar el terreno fueron 5,000 pesos, para aplanarlo fueron 3,000, y ahí vas con detalle cómo se van a ir repartiendo esos recursos, ¿sí? Estos procedimientos son conocidos como rutinas organizacionales. Estos procedimientos son los medios principales por los que las organizaciones logran gran parte de lo que hacen, es decir, saben en qué momento ocupar y cuándo van a llegar a necesitar los recursos necesarios. Después de desarrollar estos procedimientos y saber con precisión dónde y cómo lo voy a ocupar, estos procedimientos deben de irse actualizando para reflejar cualquier cambio tanto en la tecnología como en la estrategia, ¿sí? Es decir, cambiaron,
Yo hice mi presupuesto para 3 meses, pero resulta que el cemento está subiendo 3 pesos el costal por mes, entonces tengo que ajustar los cambios que se han venido dando durante el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de otro tipo de contexto, ¿no? El ejemplo que marca aquí. Una empresa que sigue una estrategia competitiva de diferenciación dirige su fuerza de ventas de manera más eficiente que una empresa que sigue una estrategia de bajo costo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la estrategia de bajo costo está pensando en limitar recursos para publicidad. ¿Por qué? Porque está en una situación distinta a la que tiene una estrategia de diferenciación, que quiere apropiarse de un mercado. Y entonces tiene que darse a conocer dentro de ese mercado específico en el cual él puede diferenciarse. La diferenciación, como sabemos, requiere de relaciones con clientes a largo plazo establecidas por una interacción estrecha con la fuerza de ventas. Tienes tus clientes, son clientes selectos, con unas características muy especiales que favorecen a tu empresa, y entonces tienes que mantenerlos en contacto todo el tiempo por medio de tu área de ventas. Algo que una empresa de estrategia en bajo costo pues no puede invertir en eso. Una comprensión profunda de las necesidades del cliente proporciona el fundamento, en este caso, para el desarrollo y el mejoramiento de sus productos. Otro ejemplo, en una tienda de detalle, los procedimientos garantizan que las operaciones diarias sean congruentes con el paso del tiempo. Es decir, las actividades de la semana próxima serán las mismas que las de esta semana y congruentes entre las tiendas distintas. Es decir, cada una de ellas debe operar en la misma forma que los demás. Por ejemplo, para que todas las políticas se ejecuten al pie de la letra en cada uno de sus restaurantes de comida rápida, McDonald's realizó un excelente trabajo mediante el desarrollo de procedimientos muy detallados y su consiguiente supervisión. Es decir, yo tuve la oportunidad de trabajarle a los Oxxos sus manuales de operación. Y ahí especifica todo, desde cómo deben vestir, cómo, qué si pueden, qué no pueden, cómo atender al cliente y todas las actividades de cada uno de los días del mes que se deben realizar en cada tienda. De tal forma que si yo llegaba un 31 de mayo al Oxxo de, no sé, al Oxxo número 1, veía que estaban limpiando los anaqueles de los refrescos. Y si yo avanzaba y llegaba yo a otro Oxxo de la zona el mismo día, veía que en la otra tienda también estaban limpiando o terminando de limpiar los anaqueles de refrescos. Es decir, todos operan igual, porque ese es era un documento vivo que se tenía que ir alimentando, mostrando el cumplimiento de las actividades. Entonces, a eso se refiere con los procedimientos. Pero obviamente se tiene ya establecido dentro de ellos los recursos, ¿sale? Ahorita ya estamos en esta etapa de procedimientos, ya terminamos procedimientos, ahora vemos precisamente a qué se refiere, ¿eh? Antes de que una nueva estrategia sea implementada con éxito, es necesario cambiar los procedimientos actuales. Siempre se van a ver reflejados las estrategias en las formas de trabajar los día a día. ¿Cuál es nuestra participación como ingenieros? Ayudarnos o apoyarnos del área de calidad para que nos ayude a elaborar esos procedimientos. ¿Para qué? Estos cambios estratégicos, cuando tienen contacto con el cliente, nos vamos a dar cuenta que deben de ser consistentes, congruentes con lo que se plantea como un valor estratégico. Por ejemplo, para implementar el cambio estratégico en Home Depot hacia los servicios, no es nada más de vender, sino también instalar, como cocinas y baños, la empresa tuvo que mejorar primero su productividad. Yo no puedo decir que voy a disponer de personal para que vaya a hacer una instalación si todavía tengo problemas de productividad al interior de la tienda. Si yo no puedo sacar a la gente a que haga otras chambas, si no hace lo que tiene que hacer aquí adentro. ¿Sí me explico? Entonces,
Esos son ese tipo de situaciones que implican, perdón, que implican estos procedimientos. Vamos a ver, ya, o entonces quisiera ver si hay alguna duda en relación a estos tres aspectos: programas, presupuestos y procedimientos. ¿Sí? ¿Cuál Creo sería? que los más claves, o bueno, los Diga, procedimientos. los, Yo creo que los, los procedimientos son claves en toda estrategia, ¿no? Porque puedes hacer una muy, muy buena estrategia, pero lo que comentabas anteriormente, cuando llegas al momento de la ejecución, si se ejecuta completamente mal y no le das acompañamiento, está completamente mal. Aparte, la información no se puede quedar en una persona, ¿no? Te vas a meter el pie automáticamente. Los procedimientos deben de estar para todos y es lo que va a garantizar que las personas puedan ejecutar las actividades correctamente en base al procedimiento. así es. Imagínate como menciona el ejemplo, ¿no? Yo pongo una estrategia de diferenciación, ¿no? Y entonces voy a tener que capacitar a mi área de ventas para que tenga una atención especial, nivel VIP, para ciertos mercados, cierto tipo de clientes. Y yo voy y los capacito. Si eso yo no lo respaldo con un presupuesto para capacitación, para a lo mejor uniformes o ropa o un auto para que se muevan, ¿sí? O con recursos para invitar a comer al cliente, para convencerlo por un negocio, lo que son gastos de representación. Si yo no lo respaldo con ese presupuesto, pues no estoy ejerciendo la estrategia, estoy fallando en la estrategia. Y luego, si ya le asigno todo esto y no los hago que ellos actúen de manera consistente y congruente con las políticas y que establece la estrategia, pues también estoy fallando. Entonces, estos tres puntos de los programas, que son los que indican qué y cuándo voy a empezar a trabajar sobre un punto específico de la estrategia, son fundamentales. Lo mismo, así, en saber asignar los recursos necesarios para que las acciones programadas se realicen. Y por último, esto de los procedimientos, que es lo que realmente nos va a dar los resultados necesarios y los vamos a poder medir con los indicadores. Voy a poder decirle al de ventas cuántos clientes adquiriste, cuántos productos le vendiste, cuánto es el monto que facturaste, y eso automáticamente se va a ver reflejado en los indicadores que se plantean los altos directivos a la hora de modificar o de crear una estrategia. Entonces, estos tres puntos son fundamentales para la implementación, ¿sí? Entonces, hasta este punto, pues eso es lo que estamos analizando. Ahora, tengan en mente que esto aplica para cada una de las diversas áreas funcionales de una organización, en las cuales, por naturaleza, muchas de ellas son incluso opuestas o por naturaleza generarán conflictos, ¿sí? Como puede ser producción y calidad, como puede ser producción y mantenimiento, como puede ser mantenimiento y almacén. Son áreas que por naturaleza tienen ciertas diferencias. Entonces, una vez que ya tú estableciste programas, presupuestos y todo, y ya diste procedimientos y ya está todo muy padre, pues ahora hay que ver que todo funcione conjunto, ¿sí? Es como tener una bicicleta con 3 pedales, tienes que hacer que los pedales funcionen en el momento que les toca, porque si no, nomás no avanzas o hasta te caes. Esta sinergia, es lo que se llama sinergia, que la suma de todos se vea reflejado en beneficio para la organización y que no haya estos errores que se cometen de, para lograr el éxito de una área, tener que sacrificar el de otra, ¿sí? Entonces, no, por eso, para eso se hace planeación, para eso se hace programación, para eso se hacen presupuestos y para eso se definen responsabilidades, actividades, información a compartir en los manuales de procedimientos.
¿sí? Ahí dice con quién te relacionas, a quién le reportas, quién te reporta a ti, qué tipo de información es la que tienes que generar, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus recursos y cuáles son los resultados sobre los cuales se va a medir tu desempeño. Así debe de ser, según yo, ¿no? Para que así cada quien sepa cuál es su aportación a toda la organización y al logro de las metas. Entonces, este punto que estamos abriendo ahorita, que es logro de sinergia, es algo que vamos a considerar. Una de las metas a lograr en la implementación de la estrategia es la sinergia entre las funciones o las unidades de negocios. Hablamos que unidades de negocios pueden ser otras empresas de un corporativo, que obviamente los accionistas son los mismos, hay un área centralizada que administra, pero que estas unidades estratégicas se administran también a la vez por sí mismas y deben de reflejar la misión, la visión y los valores de todo el corporativo. Esto se simplifica cuando hablamos de funciones, porque hablamos simplemente de una empresa con sus áreas funcionales y es equivalente, ¿sale? Entonces, lo interesante es lograr esta coordinación, esta sinergia entre las áreas funcionales. Por esta razón, las organizaciones se reorganizan comúnmente después de una adquisición o después de una modificación en los programas, en los planes estratégicos. Vamos a decir que existe sinergia en una corporación divisional, es decir, una que tiene varias empresas a su vez. Si el retorno de la inversión, es decir, de lo que ellos invierten para generar ganancias, es mayor de lo que sería si cada división fuera una empresa independiente. Es decir, si juntas, coordinadas, dan mayores utilidades que si fueran empresas independientes. Es decir, debe existir un apoyo y un impulso entre áreas funcionales que las ayuden a evolucionar. Según Goody Campbell, la sinergia ocurre de alguna de las 6 formas. ¿Cómo puedo motivar esta sinergia? Primero es mediante crecimiento compartido. Las unidades o áreas funcionales que trabajan de manera combinada se van a beneficiar frecuentemente del conocimiento o las destrezas que puedan intercambiar entre ellos o compartir, lo cual implica un reforzamiento de las competencias centrales, es decir, de la parte medular de cada una de ellas. ¿Sí? Podría ser mantenimiento y producción. ¿Cuál podría ser una herramienta propia de ingenieros industriales para poder lograr esa sinergia entre esas dos áreas? Alguien que me pudiera opinar al respecto. Piensen en una herramienta de lo que han visto hasta el momento que crean que puedan servir para lograr sinergia entre dos áreas funcionales como producción y mantenimiento. Yo creo que la planeación. La planeación. Sí, por ejemplo, el punto intermedio entre ambas áreas puede ser un planeador. Entonces, el planeador es el que haría la sinergia entre ambas áreas, coordinar la planeación, en este caso, no sé, de un paro de producción o de un paro de mantenimiento, y en base a ellos se podría generar una estrategia de sinergia. Ok. Bueno, no sé, también aquí, si es en cuanto a herramientas, se podría hablar de los dichosos círculos de calidad, ¿no? Puede ser, ya se están acercando. Ya nos queda menos de 1 minuto. Si nos cortamos, nos vemos en 5, ¿vale? Yo propondría mantenimiento predictivo total o TPM. ¿Vale? TPM. Ahora sí que regresando del corte, nos seguimos sobre esto, ¿vale? Nos vemos en 5 minutos, chicos.